tercios, y esto que lo dividía se llamaba surco limitante. Esto es una forma esquemática de ver el sistema sensitivo del sistema motor. Esto es una representación de esto. La E significa eferente y la A aferente. Eferente somático general, eferente visceral general. Aferente visceral general, aferente somático general. Es lo mismo que decir, el extremo anterior del asta anterior es puramente motora, el extremo más dorsal del asta posterior es puramente sensitiva y sus intermedios son viscerales, son autónomos. ¿Sí? Resulta, esto es anterior, esto es posterior. A medida que pasamos a tallo cerebral, luego a puente, mesencéfalo y nos abrimos paso a diencéfalo, estas situaciones se reordenan en dos elementos grandes que se llaman migración tangencial y radial secundaria. La migración radial primaria es esta, la que ocurre en médula espinal, donde del centro parte hacia la periferia. ¿Sí? Y lo mismo hace en todos sus segmentos. Eso es una migración radial. Por ser de abajo hacia arriba es la que primero se observa en el desarrollo. Por obvias razones, toma el nombre de neurulación por migración tangencial primaria. La que se observa en el tallo cerebral es una migración radial similar, pero se llama migración radial secundaria. En el tallo cerebral, a propósito del bulbo raquídeo, aparte de la migración radial secundaria, se observa una radiación tangencial o migración radial tangencial que parte desde este elemento. Eso es tangente. Ahí donde está señalado, no se encuentra escrito, pero debe estar, las células del labio romboidal o labio rómbico. Estas células del labio rómbico se diferencian luego de hacer una migración siguiendo una tangente, no siguiendo un radio. Luego de hacer eso, se diferencian en núcleos arqueados, núcleos olivares principales, núcleos del puente y hacia atrás, cerebelo. Pregunta examen. ¿Sí? ¿Olivares principales? Núcleos arqueados, núcleos del puente y cerebelo. Una de las preguntas que se realizó, bueno, ¿ustedes ya expusieron cerebelo? No. El grupo del día de ayer ya expuso cerebelo. Y a ellos se les preguntó sobre qué elemento, de qué deriva, por ejemplo, las células del labio. ¿De qué elemento derivan las células de la capa granular o las células de la capa de Purkinje? Eso lo veremos cuando hablemos del cerebelo propiamente dicho. ¿Sí? Al momento, luego de hacer esa migración, el tallo cerebral se compone entonces de un elemento propiamente del sitio y otros prestados. ¿Cuáles son los prestados, doctor? Usted que se ríe tanto. ¿Qué acabamos de hablar ahorita? ¿Cómo? Bueno, estábamos hablando del núcleo olivar principal, del núcleo arqueado, ¿sí? Del núcleo del puente. Todos esos derivados son prestados del cerebelo. ¿Qué estamos dando un conversa? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se descargó? Aferentes. La segmentación en cuanto a aferentes y eferentes. Ahí sí, todo bacano. No se ve. Oh, esa luz fea. ¿Qué pasa? Son los esquemas de la migración radial secundaria.
aquí, migra en sentido anterior y lateral. Esto normalmente debería estar hacia adentro. Aquí, y migra en sentido lateral y posterior. ¿Sí? Esas son las dos migraciones radiales secundarias que se observan. Las que habíamos mencionado hace un momento, en cambio, eran las migraciones tangenciales a partir del labio rómbico, para poder permitir que los núcleos arqueados se ubiquen por delante de las pirámides, que el complejo olivar, que tiene un núcleo olivar grande y varios núcleos accesorios, uno superior, uno intermedio y uno posterior, ¿sí?, puedan llegar hacia ese lugar. Básicamente, podemos decir que los elementos que forman parte o que derivan del labio rómbico son solamente representantes del cerebelo en tallo cerebral, pues sus conexiones, sus eferencias, sus fibras de salida se conectan o conectan el tallo cerebral con el cerebelo. Así, la oliva vulvar es casi en un 85% sus fibras se conectan cruzadas, la oliva derecha con el hemisferio izquierdo del cerebelo y la oliva izquierda con el hemisferio derecho del cerebelo. Lo mismo ocurre con las fibras arqueadas externas de los núcleos arqueados, asimismo con las conexiones de los complejos olivares accesorios. Y por último, los núcleos del puente, que son un sistema neocerebeloso, es un sistema que conecta regiones no corticoespinales, ¿sí? Recuérdense que cuando hablamos del córtico espinal mencionábamos que el córtico espinal no es puramente motor. El córtico espinal tiene un componente motor y un componente sensitivo, y que existe un área del cerebro que siempre va a estar un paso adelante de ese componente motor, el área premotora, la que se encarga de fabricar gracias a las otras conexiones. Creo que como ustedes había hecho la pequeña analogía de, ¿cómo se llama esa película? Intensamente, donde en la cabeza de alguien hay varias personas reunidas y se ponen a consensuar qué es lo que va a hacer el sujeto. Similar ocurre con el sistema córtico-espinal. Las regiones que no forman córtico-espinal, que vienen del segmento frontal, parietal, temporal y occipital, que no forman córtico-espinal, descienden y se conectan con los núcleos del puente, y estos a su vez se conectan con las regiones del neocerebelo. ¿Ok? Esa es la forma en la que todos los sistemas que llegan al cerebelo, que no son conscientes, se pueden conectar con la conciencia, ¿sí? Y de esa manera coordinar. Cuando ustedes hablan del cerebelo vestibular o vestíbulo cerebelo, hablan puramente del cerebelo que se encarga del equilibrio. Su mayor representante, su núcleo profundo, el fastigiado o fastigio o núcleo del techo. Si hablan de un elemento nuclear profundo del cerebelo que se encargue del tono muscular, sobre todo, ¿sí?, están hablando del espinocerebelo, y ese espinocerebelo toma conciencia en los núcleos interpósitos, globoso y emboliforme. Si por consiguiente necesitan complementar el equilibrio con el tono muscular y la coordinación del movimiento, tocan el tema del neocerebelo, que no es más, o mejor dicho, que es el ponto cerebelo. Y es así, gracias a que los núcleos del puente derivados del labio rómbico hacen que se conecte el sistema extracórtico espinal con el cerebelo. De todo lo que he mencionado, ¿se han entreverado en algo? Todo. Ya lo van a ver y lo van a aprender poco a poco. Es mejor que lo tengan ahorita entreverado. Ya lo van a aceptar. Entonces, esto tenga bastante en cuenta. El componente de eferentes son tres: eferente somático general, eferente visceral especial, eferente visceral general. Esos tres se encuentran por dentro del surco limitante. Otros autores mencionan que estos dos ya están fuera del surco limitante, pero quedémonos con este, que es un poco más específico y más didáctico. Todos estos son derivados de la placa basal, que nosotros veíamos aquí adelante. ¿Ok? Si se ponen a observar, lo que queda aquí adelante no se mueve. Lo que queda atrás, lo sensitivo,
se dispersó hacia el lateral para permitir que esto que ustedes ven aquí, que se llama tela poroidea, permita la formación del techo de esto que ustedes ven aquí, que se llama cavidad del cuarto ventrículo. ¿Sí? Hacia lateral, el único de los componentes que más se moviliza es el aferente somático general, cuyo representante máximo es el trigémino. El aferente visceral, tanto general como especial, y el aferente somático especial tienen su encargo a partir del núcleo motor dorsal del vago, núcleo de Edinger-Westphal, salivatorio superior, salivatorio inferior, y sobre todo el especial se llama somático especial porque nos permite a nosotros conectarnos con el medio. ¿Cuál es la forma más básica de conexión con el medio o entre nosotros? El lenguaje. Para poder tener el lenguaje nosotros necesitamos de un componente importante, la audición. Si nosotros no tenemos la audición, tendremos que utilizar otro tipo de lenguaje mediante estímulos de señas, ¿sí? Pero eso es otro capítulo. En el caso de las situaciones normales o el común fisiológico, si nosotros no tenemos este sistema auditivo, se reemplaza, ¿sí? Se transforma en puramente equilibrio. Ya lo veremos. Siguiente. De tal suerte que lo rojo es la columna más medial. De aquí hacia abajo es médula espinal. ¿Ok? Esto les explico porque nadie se lo va a explicar. Porque se van a marear a medida que ustedes hagan, les toque formar nervios craneales. ¿Sí? Así que preferentemente se demoran un poquito aquí que el resto. A partir de acá hacia abajo es médula espinal. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí son los pares craneales según esta segmentación. El eferente somático general está representado por el tercero, cuarto, sexto y 12º pares craneales. Oculomotor, núcleo troclear, núcleo de las cruces y núcleo del hipogloso. ¿Ok? Esto es médula oblongada, esto es puente y esto es cerebro medio, o también denominado mesencéfalo. ¿Ok? El eferente visceral especial es esto que ustedes ven aquí. ¿Sí ven? Para poder determinar esa movilización, ¿quién influenciaba esa movilización? ¿Qué tipo de migración? ¿Radial o tangencial? Radial. ¿Ah? Radial. Los núcleos se mueven en sentido radial, los núcleos de los pares craneales en sentido radial, los núcleos del labio rómbico en sentido tangencial. ¿Sí? Siempre que les pregunten qué tipo de migración tangencial influye en el movimiento del séptimo par craneal, ninguno. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, seguimos con los eferentes. Estos son motores. Eferente somático general, eferente visceral especial. En cuanto al eferente visceral especial, el máximo representante es el núcleo ambiguo a nivel del bulbo raquídeo. El núcleo ambiguo se compone de 3 pares craneales. ¿Cuáles son? 9, 10 y 11. El extremo superior del accesorio. Estos dos que están aquí son similares en motores como el ambiguo. Este forma parte del núcleo motor del trigémino y este del núcleo motor del facial. Y entonces, esta columna eferente visceral especial está compuesta por el 5, 7, 9, 10 y 11. ¿Ya? La columna de eferente visceral general, eferente, seguimos con fibras eferentes, no se ha movido, lo vemos en gris. Ese componente está a cargo por 2 sistemas, básicamente denominados sistemas parasimpáticos. Uno de ellos, y el que más llama la atención, es el del núcleo motor dorsal del vago. Otro de ellos, que acompaña al al glosofaringio, es el núcleo salivatorio inferior. Y otro que acompaña al facial es el núcleo salivatorio superior. De esta forma,
se han terminado los componentes de salida eferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de hablar de vascularización, que será en otra clase, si determinamos lesiones vasculares de línea media, ¿qué es lo que más nos va a llamar la atención? ¿Trastornos sensitivos o trastornos motores? Exacto, trastornos motores. Tanto a nivel somático, lo rojo, a nivel brachiomotor, lo naranja, y a nivel parasimpático motor, lo gris. ¿Queda claro? ¿Sí? Recapitulando un poco, pasamos al área aferente. Todos los núcleos que vamos a mencionar son aferentes. El único que se movió fue el aferente somático general. Ese es el máximo representante del trigémino. ¿Ok? En azul, si ustedes ven acá, en médula espinal, está la sustancia gelatinosa de Rolando, que al subir a médula oblongada se transforma en núcleo trigémino espinal, que tiene tres partes: una porción oral o más rostral, más alta, una porción media denominada interpolar, porque se encuentra entre los dos polos, y una porción caudal, que es la parte más inferior. ¿Sí? Todo esto es el trigémino espinal. La región intermedia es el núcleo sensitivo principal y el mesencefálico, que es por encima de este a nivel del cerebro medio. Todo esto es un aferente somático general. Los componentes del sistema visceral, tanto especial como general, son los más fáciles de aprender, ya que está compuesto por un solo núcleo en realidad, que es el núcleo del fascículo solitario. Ese núcleo del fascículo solitario está compuesto por tres pares craneales: 7, 9 y 10. Pero dentro de esa segmentación de 7, 9 y 10, el núcleo del fascículo solitario presenta para su estudio dos extremos: una región rostral, la parte más alta, que se denomina núcleo gustativo, y una región caudal, que se denomina sistema cardiorrespiratorio. Para la siguiente clase, ustedes van a buscar qué es el centro Böttinger y el centro pre-Böttinger. Estos son nuevas definiciones, y por nuevas me refiero de hace unos 10 años aproximadamente.